Bueno, bienvenidos a una nueva clase de fisiología respiratoria. Mi nombre es Sebastián Cebrián y vamos a comenzar con el tercer tema de fisiología respiratoria de las clases virtuales del grupo Atlas. Vamos a hablar de la regulación de la respiración. La respiración normal en el adulto es aproximadamente 16 a 20 respiraciones por minuto. Más de eso se llamará taquipnea y menos de eso se llamará bradipnea. Eso es en el adulto. Los pacientes pediátricos tienen una frecuencia respiratoria incrementada. Los neonatos tienen 60 aproximadamente, los lactantes 50 y los preescolares 40. Entonces, ¿cómo regula la respiración un adulto? Porque es lo que vemos de manera fisiológica. A través de los músculos respiratorios. Pero estos músculos respiratorios necesitan un estímulo del sistema nervioso central, sea involuntario a nivel de tronco o voluntario a nivel de la corteza. La principal regulación es involuntaria, lo que respecta al nervio frénico, que va a estimular o inervar al diafragma. Y bueno, los diferentes músculos accesorios con sus inervaciones correspondientes. Esta inervación puede ser directa a través de las motoneuronas medulares o indirecta a través de interneuronas que finalmente conecten con las motoneuronas medulares. El otro tipo de estímulo o de esta respuesta que tiene la respiración es a través de una respuesta química mediada por CO2 y pH en lo que respecta al sistema nervioso central y por oxígeno lo que respecta al sistema nervioso, a lo que es la regulación de tipo periférico. Entonces vamos a hablar un poco de la respiración a nivel central, sobre todo la involuntaria, porque la voluntaria es sencilla con la corteza cerebral. Ustedes recordarán todas las circunvoluciones y las diversas áreas implicadas en la respiración o en la respuesta motora, ¿no? En el área 4, por ejemplo, y las diversas áreas accesorias que corresponden a las áreas motoras. Todas esas van a influenciar en la respiración voluntaria, pero en la involuntaria participa sobre todo el tronco encefálico. Del tronco encefálico, vean el punto morado. El punto morado se relaciona con el área de la ritmicidad a nivel del bulbo raquídeo. En ese centro yo voy a tener 4 tipos de neuronas distintas, pero para no hacerme problemas los dividen en 2: neuronas I, que son inspiratorias, y neuronas E, que son expiratorias. I de inspiración, E de expiración. Estas neuronas se van a dividir en regiones. Yo tengo una región dorsal de este punto morado, y voy a tener una región dorsal, o sea que está hacia la espalda. En esa región dorsal se van a localizar principalmente neuronas tipo I, y estas neuronas tipo I van a estimular de manera directa las motoneuronas medulares, que finalmente van a generar una respuesta motora inspiratoria, estimulando al nervio frénico. En la región ventral yo voy a tener neuronas tanto de tipo I como de tipo E. La de tipo I van a estimular a través de interneuronas. Entonces, en la región dorsal de manera directa, en la región ventral mediante interneuronas que finalmente con sus axones van a estimular la respuesta motora, estimulando a las motoneuronas medulares. Y las neuronas de tipo E, que también se encuentran en la región ventral, van a generar una inhibición de estas neuronas tipo I. Ese es el centro de la ritmicidad, el principal mediador de lo que es la respuesta o la regulación de la respiración a nivel del sistema nervioso central. Pero a su vez tengo otras 2 áreas, como ven ahí, el punto verde y el punto azul, ambos localizados en la región de la protuberancia anular. Tengo el área apnéustica. El área apnéustica va a estimular a las neuronas de tipo I
del centro de la ritmicidad. ¿Y qué va a generar? Va a incrementar la inspiración. O sea, va a hacer que yo tome más aire. Y el área neumotáxica va a inhibir la inspiración, incrementando la frecuencia respiratoria. La apnéustica la disminuye, la neumotáxica la aumenta. Entonces, resumiendo todo en esta diapositiva, vamos a ver el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Tengo neuronas de tipo I y neuronas de tipo E, las I inspiratorias, las E expiratorias. Tengo mi grupo respiratorio dorsal y ventral. En el dorsal, neuronas I de manera directa, en el ventral I y también las de tipo E, las I de manera indirecta por interneuronas. Y ambos grupos respiratorios me van a formar el centro de la ritmicidad. También tengo el centro apnéustico que promueve la inspiración, baja la frecuencia respiratoria, y el centro neumotáxico que inhibe la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Tengo quimiorreceptores. Los quimiorreceptores pueden ser centrales a nivel del bulbo raquídeo o periféricos, sobre todo a nivel del cuerpo carotídeo y del cuerpo aórtico. ¿Qué habíamos conversado de aquí? Que el CO2 y el pH estimulaban a los quimiorreceptores centrales. El oxígeno estimula a los quimiorreceptores periféricos. Vamos a ver cómo actúa el CO2, que es uno de los más importantes. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la ventilación? Por ejemplo, tengo un paciente con un trastorno respiratorio o un daño del sistema nervioso y va a tener una hipoventilación. Cuando el paciente respira de manera disminuida, o sea, baja su frecuencia respiratoria, el CO2 arterial va a aumentar. Al aumentar el CO2, este va a difundir rápidamente mediante la sangre y va a llegar al líquido cefalorraquídeo, va a atravesar la barrera hematoencefálica. En el líquido cefalorraquídeo se va a dividir, se va a juntar junto con el agua y va a formar ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, la cual también va a disociar ese ácido carbónico en hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión va a difundir hacia el líquido intersticial cerebral y aumento de hidrogenión significa baja de pH. Al bajar el pH, el paciente va a entrar en acidosis. ¿De qué tipo va a ser? Acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que el aumento de CO2 me va a dar acidosis. ¿Ya? Siempre es inverso. Si aumenta el CO2, el pH ¿qué va a hacer? Va a bajar. Si el CO2 baja, ¿qué va a hacer el pH? Va a subir. Más bien, ¿ya? Entonces, cuando el pH va a bajar en el líquido intersticial, va a estimular a los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales le van a enviar una señal del centro respiratorio en el bulbo raquídeo, los cuales van a estimular a las motoneuronas de la médula espinal, que finalmente van a actuar sobre los músculos respiratorios. ¿Qué va a hacer eso? Ventilación aumentada. Al yo estimular la ventilación de manera exagerada, voy a retroalimentar esta acción, porque el CO2 arterial va a comenzar a disminuir y se va a anular todo este efecto. En la sangre ocurre lo mismo, solamente que la respuesta no es tan importante como a nivel central con respecto al CO2. ¿Ya? Solamente que no va a estimular los quimiorreceptores centrales, obviamente, sino los periféricos. Entonces, resumiendo esta tabla, o este gráfico, el CO2 arterial, cuando aumenta el CO2, baja el pH. Cuando baja el pH, hay taquipnea, que en los pacientes acidóticos se va a llamar respiración de Kussmaul. Lo vemos desde el otro punto de vista. Ya no aumenta la ventilación, ya no disminuye la ventilación, sino más bien aumenta. Son pacientes ansiosos, por ejemplo, ustedes que están por dar examen, aumenta la frecuencia respiratoria y comienzan a barrer todo el CO2 que tienen en su cuerpo. Comienzan a eliminarlo y el CO2 arterial va a disminuir. Al disminuir el CO2 arterial, ¿qué va a hacer con el pH
en el líquido cefalorraquídeo va a aumentar. Al aumentar el líquido cefalorraquídeo, el pH, en el líquido intersticial, cerebral, ¿qué va a hacer con los quimiorreceptores centrales? Lo va a inhibir. Por lo tanto, la ventilación va a disminuir finalmente. ¿Ya? O sea, como que va a sedar al cerebro o algo así. Y el paciente va a entrar, uno puede incluso hasta desmayarse, tener cefaleas, o puede tener, en el caso de las alcalosis respiratorias, las parestesias. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la alcalosis respiratoria? ¿Qué significa alcalosis respiratoria? Aumento de pH. Entonces, ¿qué pasa con el CO2? Ha bajado, ¿no? Y como ha aumentado el pH, ¿qué ha pasado con los hidrogeniones también? Los hidrogeniones han bajado en la sangre. Los hidrogeniones, al bajar en la sangre, el cuerpo va a decir: necesito hidrogeniones para regular este pH. Y le va a mandar al cuerpo a decir: oye, dame hidrogeniones. ¿Quién le va a dar los hidrogeniones? La albúmina. La albúmina tiene hidrógenos pegados a su membrana, a lo que es la misma albúmina. Entonces le va a soltar hidrogeniones para intentar regular este aumento de pH. Pero le va a decir: necesito que me devuelvas. Entonces, ¿qué le va a dar el cuerpo? Ya te voy a dar un ion positivo. ¿Qué ion le da? Calcio. Entonces hay una pseudo hipocalcemia, porque no es que haya bajado el calcio en mi cuerpo, sino que está pegado a la albúmina y por eso no puede ser utilizado. Y finalmente va a comenzar el paciente también a sentir hormigueos, que se llaman parestesias en los miembros inferiores. Entonces, ya para resumir, hipoventilación significa aumento de CO2. Aumento de CO2 significa baja de pH. Baja de pH significa taquipnea. Al revés, hiperventilación significa baja de CO2. Baja de CO2 significa aumento de pH. Y aumento de pH significa bradipnea, ¿no? Lo mismo. Entonces espero que haya quedado claro cómo actúa el CO2 a nivel central. Bueno, y en esta imagen es lo mismo, solamente que resumido. Tengo el CO2 que va a entrar, va a penetrar la barrera hematoencefálica. Junto con el agua se va a convertir en ácido carbónico, se divide en hidrógeno y en bicarbonato. El hidrógeno penetra el líquido intersticial del cerebro, baja el pH, estimula a los quimiorreceptores, que a su vez estimulan a las neuronas centrales del bulbo raquídeo, y finalmente a los músculos respiratorios, mediante el nervio frénico y todas las demás nervios que participan en la respiración. ¿Qué otra enseñanza podemos entender de este pequeño gráfico? ¿Cuál es el principal regulador en la respiración? El CO2, ¿no? Porque el CO2 finalmente se va a convertir en hidrogeniones. Sin CO2 no hay hidrogeniones. Cuando un paciente tiene una enfermedad obstructiva, o sea, tiene dificultad para botar el aire de manera crónica, como ocurre en el EPOC, por ejemplo, el paciente se va a acostumbrar a grandes dosis de CO2 en su cuerpo, porque si no puede botar el aire, ¿qué va a pasar? Lo mismo que está acá. Si no puede botar el aire, va a comenzar a aumentar el CO2, y el paciente se va a acostumbrar a niveles altos de CO2 en su cuerpo. Entonces yo le voy a intentar dar oxígeno a altas dosis a ese paciente. Si se descompensa, no. Por ejemplo, tengo un paciente con EPOC que le da una neumonía, se va a descompensar. Y el paciente yo voy a decir: dale oxígeno. ¿Cuánto le doy, doctor? Bueno, si tú eres el que está a cargo, ¿qué le vas a decir? Tienes para darle 12 litros, 8 litros, 5 litros, 3 litros. ¿Cuánto le vas a dar? Bueno, tienes que ver. Entonces es un paciente con EPOC, entonces está acostumbrado a altas dosis de CO2. ¿Qué pasa si yo le doy oxígeno a grandes dosis? Le doy 12 litros de oxígeno. Cuando le doy mucho oxígeno, voy a barrer con el CO2 que hay en la sangre arterial. Y al barrer con esa sangre arterial de CO2, con esos niveles de CO2 en sangre arterial, no le va a llegar nada a este centro respiratorio del bulbo, no va a llegar CO2 acá. Por lo tanto, ¿qué va a decir el cuerpo? Como no hay CO2, no hay hidrógeno, entonces no respiro. No va a respirar el paciente, vas a descompensarlo más. Y eso es algo que siempre tienes que tener en cuenta, no solamente
para este momento, sino también para tu vida clínica y como pregunta de examen, porque hay preguntas donde han venido un paciente con EPOC, ¿cuántos litros de oxígeno le tienes que dar? ¿No? Aproximadamente son solamente 3 litros, oxígeno a bajas dosis nada más. ¿Debido a qué? A que si barres el CO2, lo vas a descompensar peor al paciente. Y tú le das un examen de un análisis de gases arteriales antes de que le des oxígeno y va a estar con una acidosis leve. Tú le das después de eso y va a estar con una acidosis marcada, severa, descompensada, lo estás matando más. Entonces tienes que dar el oxígeno, bajas dosis. Y bueno, con respecto al oxígeno, como habíamos visto en esta imagen de acá, el oxígeno responde principalmente estimulando los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Le dice el cuerpo, oye, me falta oxígeno, le dice el cuerpo carotídeo, estimula los quimiorreceptores, mediante los periféricos estimula el bulbo raquídeo y le manda la señal. ¿Ya? Esta señal es rápida también, esta respuesta es más rápida, pero la más importante es la central con el CO2. Entonces espero que se haya entendido lo que es respiración a nivel central, que son los grupos respiratorios, las áreas respiratorias a nivel de protuberancia y de bulbo, cómo actúa el CO2 a nivel central, y bueno, el oxígeno es más sencillo, ¿ya? Y recordar que también tenemos una respiración voluntaria a nivel de la corteza, pero lo más importante es la involuntaria. Ahora, también tengo receptores pulmonares. El pulmón mismo va a responder a una respuesta para incrementar la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, tengo las fibras C amielínicas, que la fibra C principalmente van a actuar con respuesta a una sustancia que se llama capsaicina. La capsaicina es una sustancia que se encuentra en los pimientos rojos picantes, que no solamente va a estimular a las fibras C amielínicas, incrementando la frecuencia respiratoria, sino también, como es una sustancia picante, puede estimular a los receptores irritantes. Pero la capsaicina estimula solamente a las fibras C amielínicas. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que incremente la frecuencia respiratoria. Los receptores irritantes se encuentran a nivel de la laringe. ¿Qué va a hacer? Va a estimular el reflejo de la tos. Va a haber un periodo de apnea inicial. O sea, el paciente como que se va a quedar con falta de aire y luego va a comenzar a incrementar la frecuencia respiratoria. Como ocurre cuando uno se ahoga, por ejemplo. Un paciente asmático que le fuman en toda la cara, obviamente se va a ahogar, ¿no? O cualquier persona que no es acostumbrada al humo del tabaco. Va a comenzar, le falta el aire y comienza a toser y a incrementar su frecuencia respiratoria. Esto es parte de lo que es el reflejo de la tos. Y finalmente tenemos el reflejo de Hering-Breuer, que va a ser que en una inspiración máxima como que la inhiba, ¿no? El reflejo de Hering-Breuer es eso: yo respiro, inspiro todo lo que puedo y va a haber un momento donde se va a parar el cuerpo, va a evitar que la inspiración se distienda mucho el pulmón al momento de inspirar. Este reflejo en realidad en el adulto no es importante, solamente es importante en el neonato, puesto que como aún su regulación de ellos no es completa a nivel central y no tienen todos los quimiorreceptores desarrollados, el reflejo de Hering-Breuer le va a ayudar a tener una ventilación normal, pero es más importante a nivel neonatal que a nivel de adulto, pero igual es bueno conocerlo. Entonces estos son unos ejemplos de los receptores pulmonares que tenemos en el cuerpo: fibras C amielínicas con capsaicina, receptores irritantes a nivel de la laringe y el reflejo de Hering-Breuer en neonatos. Bueno, eso sería todo. Como se han dado cuenta, es una clase sencilla, es una clase corta, pero es muy importante que conozcan los puntos básicos de la regulación de la respiración. ¿Por qué? Yo tengo un paciente que tiene un traumatismo a nivel occipital. De ahí de cajón ya tengo que estar pensando que puede haber un daño a nivel de tronco. Y en el tronco encefálico no solamente se regula la respiración, sino también la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio y eso ya es mortal. Ya nadie saca un paciente que tiene un daño cardiorrespiratorio cuando está traumatizado, infartado o destruido el tronco encefálico, ¿ya? Entonces es bueno conocer ese tipo de cosas.
Y bueno, también como dato teórico, nunca le den oxígeno a grandes dosis a un paciente con EPOC, porque lo van a descompensar más. Bueno, eso sería todo. Como siempre, cualquier duda, consulten al Face del grupo Atlas página oficial, a nuestro grupo del grupo Atlas Medical Students y a mi Facebook también, Sebastián Cebrián Guerrero. Esa fue la tercera clase de fisiología, faltan un par más y espero que estén entendiendo hasta el momento y que estemos cubriendo con sus expectativas. Eso sería todo por el momento. Hasta luego.